Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Internacional Privado. Continuando con el desarrollo de nuestra primera unidad, vamos a analizar a continuación el subtema que lleva por nombre el contenido del Derecho Internacional Privado. En ese sentido, atendiendo a lo que refiere el autor Leonel Pérez Nieto Castro, así como el Diccionario Jurídico 2000, el contenido del derecho internacional privado puede variar según el contenido de los programas de estudio de cada país, la universidad o centro de enseñanza y que establecen un currículum correspondiente. Así encontramos que tanto en Italia como en Alemania el derecho internacional privado se identifica con el estudio de los conflictos de leyes, es decir, la determinación de la ley aplicable a una relación privada de carácter internacional. Sin embargo, en países de corte anglosajón, verbigracia, Estados Unidos e Inglaterra, su estudio comprende el análisis de conflictos de leyes, así como el de los conflictos de jurisdicción o competencia judicial, es decir, el estudio de la competencia internacional de los jueces nacionales y de los efectos de la ejecución de la sentencia emitida en el extranjero. No, ahora bien, por cuanto hace a países como Francia y México, el derecho internacional privado tiene un contenido mucho más amplio, ya que incluyen, además del estudio de los conflictos de leyes y los conflictos de competencia judicial, al derecho de nacionalidad, es decir, el derecho que establece y regula la calidad de una persona en relación a su vínculo con un determinado estado y su condición jurídica de nacional o extranjero, lo que implica el análisis de los derechos y obligaciones de las personas no nacionales en un sistema jurídico determinado. Y finalmente cabe comentar que debido a la influencia que ha recibido el derecho civil de la doctrina civilista francesa, que se ejercieron sobre todo en América Latina durante la segunda mitad del siglo XIX y primera parte del siglo XX, con frecuencia se adoptó un plan de estudios del derecho internacional privado, donde las universidades se ajustaron a los contenidos de las universidades francesas, por lo que en México el estudio del derecho internacional privado se divide normalmente en 4 temas, como lo son el derecho de la nacionalidad, lo que es la condición jurídica de extranjeros, el método de conflicto de leyes y los métodos de conflictos de competencia judicial. El derecho de nacionalidad, como lo habíamos comentado, tiene por objeto estudiar la relación de una persona en relación con su vínculo jurídico político que lo integra a la población constitutiva de un estado determinado. Se trata propiamente de una relación de derecho público y que por lo tanto rebasa la naturaleza propia del derecho internacional privado. Sin embargo, la razón de su inclusión entre los temas que se examinan dentro de lo que es la asignatura de Derecho Internacional Privado, según explica Leonel Pérez Nito Castro, es que en México se ha seguido tradicionalmente los planes de estudio de las universidades de Francia, en donde el derecho de nacionalidad, como ya se mencionó, constituye un tema previo antes de abordar lo que es la técnica o método de conflictos de leyes. Además de la razón apuntada, el derecho de nacionalidad pues debería estudiarse en los cursos de derecho constitucional y en algunos casos así es. Por ejemplo, el autor Ignacio Burgoa Orihuela suele incluir al derecho de nacionalidad dentro de lo que es el estudio
del derecho constitucional. Sin embargo, como ya lo comentamos, algunos autores suelen analizarlo dentro del contenido del derecho internacional privado. Ahora bien, por cuanto hace a la parte relativa a la condición jurídica de extranjero, esta tiene como principal propósito determinar cuáles son las normas que rigen el ingreso y la permanencia de los extranjeros en un determinado territorio y en su caso los de su expulsión, es decir, en esta parte también se analiza lo relativo al procedimiento de extradición y por supuesto el relativo a lo que es la deportación, aunque también esta parte suele ser analizado dentro de lo que es el derecho administrativo. Las razones expuestas en el párrafo anterior para explicar el por qué se incluye el derecho de nacionalidad dentro del derecho internacional privado también son aplicables en este caso en lo relativo a la condición jurídica de extranjero, con la diferencia de que ya lo comentamos que esta parte del derecho de nacionalidad normalmente se estudia dentro del derecho administrativo y en este sentido encontramos autores como Rafael Martínez Morales que lo incluyen dentro de su programa de estudios. Ahora, por cuanto hace al método de conflicto de leyes, este tiene por objeto determinar la ley que se debe aplicar en una relación o controversia existente entre dos personas con diversa nacionalidad, es decir, que en un determinado momento un juez nacional tiene que decidir entre si aplica su derecho interno, es decir, su código civil, o bien en su momento pudiera aplicar la ley de otro estado. Finalmente, lo concerniente al método de conflictos de competencia judicial, se encargan del estudio de los diversos métodos que tienen por objeto resolver los conflictos de competencia internacional, es decir, entre los jueces de diversas nacionalidades, así como los efectos y la ejecución de las sentencias que hayan sido emitidas en el extranjero. Ahora bien, por cuanto hace al tema que lleva por nombre la terminología del derecho internacional privado, nuestra disciplina objeto de estudio ha sido denominada de diversas formas durante el transcurso del tiempo. Así encontramos que solía llamársele durante gran parte del siglo XIX derecho civil internacional, debido a que su fuente principal pues, es el derecho civil interno de cada estado. Sin embargo, dicha denominación se quedó corta cuando en ese mismo siglo se incluyeron en su estudio otros temas que no son cubiertos por el derecho civil, como lo relativo al derecho procesal internacional y algunos aspectos de derecho marítimo, la propiedad industrial y más tarde el comercio internacional. Durante mucho tiempo también se le denominó derecho conflictual o conflict law, porque se encarga del estudio del método para determinar qué ley es la que se aplica, si una ley nacional o una ley extranjera, y sobre todo por la influencia que ejercieron algunos países de corte anglosajón como Estados Unidos e Inglaterra. Algunos autores han discutido en relación a si el derecho conflictual es parte del derecho internacional privado, porque precisamente contiene normas de derecho internacional público, ya que se requiere de los tratados internacionales para su desarrollo, pero este hecho en la actualidad ya no conduce a ninguna discusión sobre la naturaleza del derecho internacional privado, pues son posturas que ya han quedado un poco en el resabio y actualmente la doctrina ya no discute estas cuestiones, por lo que el tema relativo a la terminología del derecho internacional privado es un tema que pasa a segundo término para los fines de nuestra materia. Bien, con esto estaríamos concluyendo el presente video y estaríamos analizando entonces
En el siguiente, lo relativo a la diferencia entre lo que es el derecho interno y el derecho internacional, y finalmente las diferencias que se presentan entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado.